Muchas gracias. En el paraguas de En torno al dinero, Economía de Frente con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Félix Santoscoy. Tratamos los temas más importantes de la semana bajo una perspectiva analítica y de buen humor. Así es que, sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Carlos Alberto Martínez, gracias. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Gracias Eduardo, por estar Ernesto, aquí con buenos días. nosotros. Estamos en Encantado. espera de que llegue Ernesto Félix Santoscoy. Por lo pronto, en todo el mundo se habla de inflación, ¿verdad? Sí, fíjate que sí, ha sido un problema ya universal. Y pues esto ya, ¿te acuerdas que hemos comentado aquí en el espacio que los análisis van cambie y cambie conforme pasan los días? Y bueno, pues primero nadie se imaginó la inflación, luego ya que venía, pues iba a ser transitoria y pues ya va para año y medio, y pues todavía no se ve. Hay países que la han venido bajando, México también, por supuesto, pero no a los ritmos que se esperaría. Y sobre todo porque hay que entender que el tema de la inflación, una de las palabras clave que utilizamos en inflación es anclaje, anclarla, ¿no? De un ancla, como de un barco, ¿no? Que la tiras y tiene que estar allá muy firme para evitar ya mayores movimientos. Entonces el tema del anclaje no ha llegado. Todos los países van con una tendencia a la baja de la inflación, ahí van avanzando, pero todavía no hay elementos que digan, primero, que van a llegar a su meta pronto de inflación, en el caso de Estados Unidos 2%, en el caso de México 3%. Todavía está lejos ambos países de llegar, y todavía una vez llegando, si es que se llega, hay que anclarla ahí, o sea, hay que asegurarse que el 2 sea permanente, y en el caso de México el 3. Entonces, en esa batalla estamos, y eso se está derivando, bueno, pues eso genera mucho desgaste político a los gobernantes, ¿no? A ningún gobernado ciudadano nos gusta que esté subiendo la comida, que esté subiendo la renta, que esté, digamos, esté subiendo la ropa, las colegiaturas, en fin, los compromisos que tenemos. Y desafortunadamente las medidas para controlar la inflación es subir las tasas de interés, que nos conlleva obviamente a subir el crédito. Entonces no nada más nos suben la colegiatura, la ropa, la comida, Sí, sino que además el crédito, la sí. tarjeta nos la suben, o la hipoteca, etcétera. Entonces, sí, la inflación y su medicina no suelen ser son malas, pues, o sea, no son buenas, son efectivas la medicina, pero no nos gusta al gobernado. Es difícil de entenderlo porque lo estamos sintiendo. Es más difícil entender lo que sientes, ¿no? No simplemente dices, lo estoy sintiendo, y tiendes a culpar a los gobiernos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos empezando a ver, ¿no? En Estados Unidos, pues ya claramente está impactando en el gobierno, ¿no? En la popularidad, etcétera, de cara a sus procesos electorales que vendrán. Y en México, yo estoy seguro, pese a la guerra de encuestas que hay en México, que se han desprestigiado enormemente, yo creo que sí está teniendo un costo para el gobierno. Definitivamente estaba yo observando el precio del limón 50% más caro, la papa 30% más caro, el Sí, aceite once sí. por ciento más caro, ¿no? Entonces, el que me diga que eso no pega, y que el presidente es muy popular y que el país lo ama, no lo creo así, ¿eh? Porque aunque él no es responsable, sí la gente considera que su gobierno no está ayudando. Es algo No muy siendo, interesante que ocurre en México y en el sí. mundo, ¿eh? Le No está achacan. siendo capaz de, fíjate que estaba yo checando, ya que lo mencionas, una relación de cuáles son los países en donde más ha crecido el precio de los alimentos, o sea, porque Sí, esa es otra cosa, la canasta, digamos, la canasta básica o canasta elemental,
que cada uno de los países tenga, y es en Alemania, en donde están arriba del 22% Es de correcto. crecimiento de la canasta. Sí, sí, Y sí. en América Latina creo que es Colombia, la nación que está con tasa más alta, y no muy lejos México, Sí, en terrenos de correcto. 13%. Así es, 13% en alimentos, que es la parte más clara. Y fíjate que salieron los datos de inflación tanto de Estados Unidos como de México esta semana y ambos países reportaron una baja. México pues ya son 3 meses consecutivos bajando, Estados Unidos igual, 3 meses consecutivos, pero el tema es la inflación en alimentos. Tanto en Estados Unidos como en México no está bajando al mismo ritmo y está muy despegada. México trae una inflación ya del 6,5%, y tú ya lo señalabas ahorita, y los alimentos 13%, más del Sí, doble. Entonces, pues sí, una cosa es que nosotros digamos aquí en el análisis, no, pues la inflación lleva 3 meses bajando, anda en 6,5, tal, pero los alimentos en 13, en promedio, porque ya vimos, hay cosas de alimentos sí, como el sí. limón, que es fundamental para la dieta del mexicano. Los mexicanos le ponemos limón hasta el huevo, revuelto. Sí, sí, Entonces, sí, sí, no, pues la salsita de pico de gallo, la sí, carne, sí, los sí, tacos, todo, no le ponemos limón a todo. sí, Entonces sí, sí nos sí. está pegando. El jitomate, pues también en la papa, etcétera. Sí, es un elemento que nos pega. Es el promedio 13, ¿eh? Pero pues bueno, ya vimos que la papa Sí. 30, un 50, el Y, aguacate y, y anda de en aquí en 60. adelante, o sea, no va a ser fácil controlar eso y es un proceso mundial. ¿Podríamos seguir culpando a Rusia en su ataque a Ucrania? ¿Sigue siendo es un elemento que influye en No, los precios de los alimentos? sí, no, yo creo que ya no, porque ya ahorita ya se Ya no. ajustaron las economías, ya lograron resolver sus faltantes de grano, etcétera. Yo creo que ya no es tanto la culpa de ellos. Y en el caso de México, fíjate qué interesante. Bueno, en el caso de Estados Unidos, la culpa es que hubo demasiado dinero con la pandemia, el gobierno, tanto de Trump como de Biden, sobre todo el caso de Trump, que es el que le tocó la parte más fuerte de la pandemia, soltó mucho dinero de apoyo a Estados Unidos, a los estadounidenses, y eso generó mucho estadounidense no mantuvo sus ingresos, su sueldo. Las compañías los apoyaban y encima de eso les cae apoyo de gobierno, pues entonces sí, fue mucho dinero el que se está gastando y eso está generando un problema de escasez importante. Pero en el caso de México, fíjate, hay errores que sí se le pueden achacar al gobierno, de por qué los precios, por ejemplo, de los granos están caros. Este gobierno tuvo, en mi opinión, la desatinada decisión de promover los precios de garantía, aquello que usó López Portillo entre los 70s y 80s, en el que decían, pues el productor, el gobierno mínimo, le va a garantizar un precio de sus productos, ¿no? De su maíz, de su trigo, de la papa, la zanahoria, de la lechuga, etcétera. Y entonces, pase lo que pase en el mundo, yo gobierno te garantizo que tu tonelada va a costar 50 pesos. Y si andan en 40, yo te pongo los 10 que faltan, pero siempre vas a ganar 50 pesos en tu tonelada. Y el problema es que ahora el maíz es más barato en Estados Unidos que en México por el precio de garantía. Entonces, lo que está haciendo el productor de maíz, está dejando de comprar maíz barato de Estados Unidos para venderlo más barato en México y que la tortilla sea más barata como consecuencia, sino que el productor, el distribuidor mexicano lo que piensa es, no, pues ¿para qué compro barato de fuera si el gobierno de México, el presidente López Obrador y su gobierno me están ofreciendo un precio de garantía que es mayor ahora al precio internacional? Entonces, cuando un país como México tiene que importar el 70% de su maíz, pues sabemos que el 70% del maíz que necesitamos en México está más barato en Estados Unidos, en Nigeria, etcétera, pero no lo queremos traer barato porque el gobierno aquí nos está pagando caro, más caro que internacionalmente. Es una relación perversa Es eso, una ¿eh? relación totalmente perversa porque el precio de garantía a mí nunca me han gustado, pero debería de servir en el sentido de decir, si está muy Claro, barato, es claro. decir, no vas a perder en una situación de crisis, etcétera, pero aplicar en ciertas condiciones, pero no ahorita porque le estás pegando, le estás ayudando al productor, pero estás afectando nada más que a 130 millones de personas que comen tortillita, ¿no? Hasta los bebés les damos la
tortillita remojadita, ¿no? Tu taquito. Entonces, tu Bueno, tortillita, ya con limoncito y salecita, que sí, vayan hacemos curtiendo el estómago, ¿no? con esa magnífica referencia gastronómica, hacemos una pausa y vamos al segundo bloque. Aquí estamos en Economía de Frente. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Y esto implica, Carlos Alberto, de que, bueno, pues habrá inflación, al menos para todo el 2023, ¿no? Y parte Sí, del 2024. definitivamente todo el 2023 y yo creo que parte del año siguiente, obviamente ya más bajo, ¿no? No es lo mismo mantenerte en 6% en el caso de México. Estados Unidos está en el 4.9, la estoy revisando. Pues realmente no es lo mismo andar en el 3 que ahorita en el 5 en el caso de Estados Unidos o México, ¿no? Que vaya a andar por ahí del 6 este año. Que el año que entra, que ya andes en 4, 5 o 3, va cambiando, pero sigue estando la inflación fuera del objetivo o fuera del anclaje que le llamamos, ¿no? Que se ha determinado por las autoridades monetarias de los países. Mira, fíjate, la de Europa salió en 7% de la zona euro. Estados Unidos está en 6.9, perdón, en 4.9 y México está en 6.9. Entonces sí son cifras todavía altas, pero bueno, sí está avanzando la economía del mundo hacia irla bajando, pero las tasas de interés se quedan altas un tiempo por lo mismo del anclaje, ¿no? Tienes que tener las tasas altas, no irte con la finta de que una vez que estás bajando la inflación, luego dejar de bajar tasas, dejar de subir tasas o bajarlas sería un crimen, ¿no? Tienes que estar seguro de que ya la inflación se va a quedar en su lugar. Porque los mercados al parecer ya están pensando más rápido en que, y bueno, ya cuando vamos a bajar las tasas, ¿no? Y todavía no se Pues, llega. ahorita lo preguntan mucho compañeros analistas y demás que estamos viendo el tema de los mercados día a día. Sí, ya están preguntando, Sí. que para cuándo ¿Para lo cuándo? bajan, que Estados Unidos ya no la va a seguir bajando. Pues claro, porque al formador de mercado o al tomador de decisiones nos gustan las tasas bajas para que podamos vender más acciones, ¿no? Más renta variable. Pero pues Sí, ahorita pero con la tasa alta, la gente está pensando más en meter su dinero a la renta fija o a los bancos, ¿no? sí. Más que a la renta variable. Oye, ¿cómo ves en el caso específico ahora que se está viendo en México y se empieza a hablar, se sugiere que habría un recorte presupuestal? Eh, Al parecer no hay suficientes ingresos como para mantener el asunto del ritmo de la inversión. Vamos a pensarlo en esos términos de inversión, de la inversión social que realiza el gobierno de México, ¿no? Correcto. Sí, fíjate que uno de los grandes temas que está pasando es que el gobierno durante 4 años, ya ahorita en su quinto año, en los 4 años anteriores daba las noticias, ¿no? De que le aumentó la recaudación del IVA, aumentó la recaudación del impuesto sobre la renta, pese a que la economía estos 5 años ha estado estancada. Hemos vivido 3 recesiones en México en 4 años y vamos camino a la cuarta recesión en un sexenio.
Entonces, ¿cómo es posible que aumentes la recaudación cuando la economía está estancada y no has ampliado la base tributaria? No has hecho nada para que los informales paguen impuestos. Entonces, lo que hiciste fue los mismos de siempre, apretarlos, estrangularlos, sacarles dinero que prácticamente muchos no tenían, porque la economía no estaba creciendo, pues no había ventas, no había facturación, inclusive algunos meses estuvo encerrados muchos giros de negocio, y entonces eras feliz y lo anunciabas con bombo y platillo, y los gastos crecientes. Eso era obvio que tarde o temprano se iba a terminar. Sigues sin cobrarle impuestos a los que no pagan, más bien a los que no deberían de pagar. Sí. Ya los que siempre están pagando, que ya los exprimiste 4 años pasados, ya los secaste, ya los dejaste moribundos, no has traído nuevos personas a que paguen impuestos cuando hay muchísimos, hay cientos de empresas y millones de personas que no pagan impuestos y tus gastos siguen creciendo. Entonces, tarde o temprano iba a pasar esto, el gobierno se quedó sin dinero y ya no lo puede ocultar, ya es obvio. Por lo tanto, yo creo que sí los recortes van a tener que ser necesarios en adelante. ¿Tú lo Pero ves, más sí, importante, en la segunda mitad del año? sí, definitivamente, porque si no, no le va a alcanzar. Mira, yo lo que creo es que se está configurando ya una crisis fiscal. ¿Qué significa esto? Que el gobierno ya se quedó sin dinero y sus compromisos de gasto son cada vez más difíciles de cortar. Ejemplo, fíjate, para el Tren Maya se pronosticaron 150,000 millones de pesos. 150,000 millones de pesos para conectar 4 estados de la República con un tren. Bueno, eso palidece contra los 541,000 millones de pesos que cuesta el programa para los de la tercera edad, para los adultos mayores. Entonces, con lo que le das a los adultos mayores, tan solo en un año harías 2,5 trenes mayas, es decir, conectarías a 8 estados de la República con trenes. Esa es la desproporción en el gasto que no nos estamos dando, que el gobierno no se dio cuenta, y que entonces comenzaste un programa de la tercera edad, de becas para los de la tercera edad, en 111,000 millones de pesos que te costó el primer año. Ya para el quinto año cuesta 540,000 millones de pesos. Es decir, cada año suben 100,000 millones este proyecto y aumentando. Por lo tanto, eso ya no lo puedes quitar, y menos en año electoral. Ahí te Sí, encargo que le digas a en los el año nietos electoral y a no las puedes darte hijas ese lujo, no, menos. de la tercera edad, que ya no les vas a dar lana a sus abuelos. Bueno, pues esto se convierte en una cosa espantosa. Entonces, ese es el tema que estamos teniendo, y obviamente las obras de infraestructura del gobierno, el aeropuerto de la Ciudad de México, el Ángeles sigue costando, no está generando, y Dos Bocas, pues ya nadie habla de él, porque es un tiradero de dinero, y ahí son en dólares, ¿no? Porque todos los insumos son en dólares, ¿no? En México no hace gasoductos, no hace oleoductos, no hacemos nada, pues nada más que los ladrillos y la albañilería. Pero la verdad es que la tecnología de una refinería, pues todo es importado, pagado en dólares, y pues está siendo muy, muy abultado. Entonces sí, recortes va a ser inevitable. Oye, platicamos en el siguiente bloque de el mal humor presidencial en México. Sí, bueno, ok. Vamos a hablar del mal ánimo del presidente en el siguiente bloque. Regresamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC Seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno,
Los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social. Y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Bueno, qué bueno que pudiste resolver ese pequeño problema tecnológico. Ernesto Fárez Santoscoy, estábamos comentando sobre el mal ánimo del presidente. Se le ve al presidente de México con digamos, contrariado. Bueno, es que sí se le están juntando varios frentes, ¿no?, de problemas. Me parece que sí es lógico que esté con ese estado de ánimo. Sí, y eso influye en la economía. Sí, por todas estas circunstancias adversas al presidente, él empieza a tomar cada vez decisiones más radicales, lo que va a suceder es que sí se afecta más la confianza de los agentes económicos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo te diría, es que hay decisiones encontradas en materia económica, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues sí se ha persistido en su intención de fortalecer a costa de los privados a Pemex y a CFE, ¿no? Pero, por ejemplo, la forma en la que se hace la adquisición de las plantas de Iberdrola, pues es mucho mejor una compra amistosa, civilizada, ¿no?, de las plantas, a una nacionalización o una estatización, ¿no? Sí. Entonces, me parece que hay señales encontradas. Al final de cuentas, no está tan radicalizado. Y pues en el mundo, México hoy todavía se ve como un país que tiene un nivel de deuda sobre PIB todavía bastante manejable, inferior al 50%, y finanzas públicas sanas. Acabamos de ver las cifras que reporta el SAT al primer cuatrimestre en cuanto a captación fiscal, que a marzo se veían mal, pero ya abril ya no se ven tan mal, ¿no? Y bueno, pues eso hace que siga habiendo confianza en México, y eso se está reflejando en un incremento en la tenencia de valores gubernamentales en pesos en manos de residentes del exterior, que a su vez también está favoreciendo a que el tipo de cambio esté cada vez más bajo, es decir, que el peso esté cada vez más fuerte. Ya a niveles de 17.80, ¿no?, que lo estamos viendo a 17.75, pues realmente son niveles que muy poca gente estábamos, bueno, yo no lo estaba previendo, así, pero muy pocos analistas lo estaban previendo. Carlos. Fíjate que coincidente con Ernesto, que el tipo de cambio, peor aún, lo estoy viendo en 17.71. Pero ¿saben qué pasa? Yo me siento como en el 2007. No sé qué pasa, que un peso muy fuerte, todo muy bien, camino a una recesión de Estados Unidos, todo el mundo diciendo, no, pues no va a llegar, sí va a llegar, llega hasta el tercer trimestre, hasta el último trimestre del año, no para el primer trimestre del año siguiente, que va a ser una recesión muy suave y muy corta, y de repente llegó el 2008 y nos quedamos encuerados, ¿no? Entonces, pues, realmente yo lo que me preocupa es eso. ¿Por qué el tipo de cambio está en 17.60? Obviamente aquí la explicación nos está dando Ernesto. Una de esas razones es los bonos gubernamentales, su tenencia de ellos por parte de extranjeros, pero no me cabe la menor duda que un ajuste va a venir tarde o temprano, sobre todo porque el balance fiscal, lo platicábamos ahorita, se está descomponiendo, pese a la recaudación y todo, sí se está descomponiendo, es muchísimo dinero. Y ya son muchos meses, años sin crecimiento de la economía de México y solamente captando impuestos de los mismos. Entonces yo pienso que esa parte sí
sí es preocupante, ¿no? Yo siento que no puedo de afirmar que la recesión en Estados Unidos vaya a ser corta y suave. No me atrevería a decir ni una ni otra. Lo que sí sé es que va la recesión y hay que irla monitoreando día a día y que México se le están acabando los recursos fiscales. Son muchos compromisos los que hay, muchísimos compromisos. Coincido con Carlos Alberto, ¿no? Una cosa es la película de hoy y otra cosa es y cómo se ve para adelante, ¿no? Y para adelante sí se ve bastante complicada, sobre todo si en el escenario pones una recesión en Estados Unidos, porque pues nos va a contagiar, ¿no? Y entonces, pues todos nuestros números alegres con el exterior, oye, somos el socio ya número 1 de Estados Unidos en cuanto a las exportaciones más importaciones que se hacen con Estados Unidos, somos el socio comercial número 1. Ya regresamos a Canadá, a Chile. Ok, nos hace más dependientes de la economía americana. Si se da una recesión en Estados Unidos, pues a fuerza nos va a tocar aquí, nos va a impactar negativamente en comercio, pero también en remesas, ¿no? Y también en flujos de inversión que se pudieran retrasar por la recesión, ¿no? Y entonces sí, tendrías un tipo de cambio más alto. Eh, no veo hasta ahora que se repita lo del 2008. O sea, no veo una crisis en la que la banca americana, la gran banca, los too big to fall, ¿no? Los más grandotes, vayan a quebrar como pasó en el 2008. Estamos viendo cada vez más víctimas de bancos locales, ¿no? Por la crisis bancaria que está teniendo Estados Unidos, donde a todas luces se ve que la supervisión no fue suficiente y por otro lado, pues el retraso que tuvo la Reserva Federal en aumentar tasas y luego la forma tan rápida que subió las mismas, están provocando pues, que bancos tengan problemas, ¿no? Que bancos locales tengan problemas. Pero de ahí a una crisis financiera generalizada, no la veo hasta ahora. Bien, Carlos. Hasta el momento no, definitivamente. Sí, y sin embargo, pues sí, la recesión, pues no, obviamente nunca es comparar una recesión. La crisis de crisis, la madre de todas las crisis económicas en el mundo se consideran las crisis financieras. Esas son, pues es que truena el capital de un país, ¿no? Estás hablando de los ahorros, de las empresas, los créditos, en fin, todo truena nuestras economía familiar, etcétera. Pues sí, esa es la gran crisis. Hay otras crisis comerciales, crisis fiscales, recesiones, etcétera, crisis laborales, en fin, todas muy graves, pero la crisis financiera es la madre de todas las crisis. Esa de momento no, pero sí una recesión que pueda afectar el desenvolvimiento. Además, yo creo que también es sano que Estados Unidos, digo, a lo mejor estoy blasfemando, pero que es sano que Estados Unidos se asiente un poquito más, porque todavía hay mucho revoltijo post-pandemia, apoyos fiscales, mucho dinero todavía en circulación, etcétera, muchos años de ganancias, los mercados exorbitantes, en fin, yo creo que este impasse puede ayudar. Lo que no sé es qué profundidad tenga y cuánto pueda durar. Ese es lo grave, ¿no? No sé si se puede, no es como un joystick, ¿no? Que la puedas ir modulando y aterrizando. Eso no, como dice Ernesto, día a día hay que estarlo revisando. Pues con este tema tan interesante dejamos este programa, hemos llegado al fin. Muchas gracias, Ernesto, qué bueno que tuvimos el privilegio de tener, aunque sea un segmento contigo. Gracias, Carlos Alberto Martínez, y nosotros hasta la próxima semana aquí en Economía de Frente. Gracias.